Bienvenidos a esta clase de bacteriología clínica. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Y el día de hoy vamos a revisar nuestra octava clase ya y estaremos describiendo lo que es las infecciones bacterianas ahora en el sistema nervioso central. Un tema sumamente importante. Así es que vamos a iniciar con esta presentación. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar las infecciones bacterianas en el sistema nervioso central, infecciones que pueden ocasionar una de las enfermedades más peligrosas con un índice de mortalidad elevado a comparación de otras infecciones en otros sistemas. Además que el tipo de pacientes que también llegan a tener este tipo de enfermedades, pues no son pacientes sanos, inmunizados por las vacunas, sino que normalmente son pacientes que llegan a tener el sistema inmunitario debilitado, ya sea por el virus del VIH u algunas otras condiciones, algunas otras enfermedades genéticas que afecten el sistema inmunitario, otras condiciones de cáncer, por ejemplo, o también una desnutrición. Sin embargo, también existen algunos tipos de pacientes que están en los extremos de las edades, pacientes ya adultos. Sin embargo, también bebés que pueden tener susceptibilidad a este tipo de infecciones. Entonces vamos a revisar la anatomía del sistema nervioso central, cómo se compone, por qué es importante tener en cuenta algunos conceptos de este sistema, ya que eso afectará si tendrá las infecciones o no en esta parte. Entonces vamos a revisar un poquito de cómo se compone, sobre todo, por ejemplo, la parte de lo que recubre el cerebro. Pues tenemos algunas capas importantes, por ejemplo, la dura madre, que es la parte más externa o exterior, que es el que recubre eh, el cerebro de una manera de los golpes y sobre todo pues no tener daños estructurales en el interior, aunque tenemos otras partes, lo que es esta capa de aracnoidea, que también es prácticamente como si fuera una esponja y que eso también ayuda a amortiguar un poco si en dado caso existen los golpes. Está el espacio subaracnoideo, que también es muy importante, ya que a través de este espacio corre lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo que permite también tener la disponibilidad, aparte de lo que es la sangre y los vasos sanguíneos, pues tener algo de nutrientes que es necesario para las células como las neuronas. Entonces tenemos la pía madre un poquito más hacia el interior del cerebro y ya tenemos lo que son las células conocidas como neuronas que tienen todo el funcionamiento del cerebro. Entonces aquí tenemos una tabla de las estructuras anatómicas, dónde se encuentran, su localización relativa y algunas de las características, descripciones de cada una de estas partes. Entonces tenemos lo que es el sistema nervioso central, lo que es el parénquima cerebral, el tronco encefálico. Sin embargo, uno de los puntos más importantes que mencionaré es la parte donde correrá o está el líquido cefalorraquídeo, donde puede fluir, que viene desde, vamos a decir, la columna vertebral hasta todo lo que es el cerebro, y que esta parte es importante. El líquido cefalorraquídeo será la muestra de la que se podrá analizar qué tipo de microorganismo, qué más se puede encontrar ahí. No solamente es para infecciones, sino también en algunas otras condiciones, otras enfermedades. Entonces es importante saber que el líquido cefalorraquídeo será la muestra que estaremos hablando para poder realizar sus análisis en el laboratorio. Aquí podemos revisar la lista de algunos agentes etiológicos, algunos agentes que pueden provocar la meningitis, que es de la enfermedad que más estaremos hablando.
Entonces existen algunos virus que pueden provocar, que pueden llegar ahí, desde el citomegalovirus, algunos enterovirus, entre otros. También tenemos a Mycobacterium tuberculosis, obviamente pacientes que tienen VIH o el SIDA, y que puede llegar la tuberculosis al sistema nervioso central. También hay una lista siempre de algunos hongos que pueden llegar a migrar hasta este punto, como lo es Cryptococcus neoformans, quizá uno de los más representativos para poder llegar a ocasionar enfermedades como la meningitis. Tenemos otros como el coccidioides, cistoplasma, blastomyces, cándida y hasta aspergillus. Tenemos otras bacterias como lo es Nocardia, Actinomyces, Treponema pallidum, que hablamos la clase pasada. También tenemos Brucella, Borrelia, ocasionado por algunas enfermedades zoonóticas, y hasta otros parásitos que son raros, pero que pueden llegar también a esta parte del sistema nervioso central, como lo es Toxoplasma gondii, cisticercos, con la enfermedad conocida como neurocisticercosis, entre otros parásitos. Y bueno, ¿cómo es el mecanismo para la infección en el sistema nervioso central de manera general? Bueno, teniendo en cuenta que nosotros tenemos parte del sistema inmunológico, no solamente hablamos de los leucocitos, sino que también hay otros órganos o tejidos que forman parte del sistema inmunitario. Entonces, cuando no hay un funcionamiento correcto, por ejemplo, por la infección del VIH y provocar lo que es el SIDA, pues el sistema inmunitario está prácticamente debilitado, sus funciones no son correctas. Entonces puede haber una infección en algún órgano o simplemente el sistema inmunitario también, por ejemplo, los macrófagos o los polimorfonucleares, que se llevaron alguna bacteria, algún tipo de tejido para poder atacarlo, poder reconocerlo y tratar de producir los anticuerpos contra ese microorganismo. Entonces, cuando no es correcta el funcionamiento del sistema inmunológico, la bacteria puede llegar a migrar a través de la sangre, que puede llegar a romper la barrera de los vasos sanguíneos, migra a la sangre y después puede llegar a migrar y traspasar lo que es hacia el líquido cefalorraquídeo. Entonces va a llegar hacia la meninge y provocar lo que es la meningitis, que es lo más común para infecciones bacterianas. Sin embargo, también podemos llegar a tener, por ejemplo, infecciones virales que no necesariamente van a provocar la meningitis, pero van a provocar lo que es una encefalitis, yendo directamente a atacar algunas neuronas. Entonces va a haber una parálisis o la encefalitis. En esta diapositiva nosotros podemos observar los parámetros de lo que deberíamos de encontrar en el líquido cefalorraquídeo de una forma normal y con meningitis que sería séptica y la meningitis aséptica. En la parte normal del líquido cefalorraquídeo, lo normal es encontrar de 0 hasta 5 células que pueden ser leucocitos por cada mililitro. También podemos encontrar, analizar las proteínas y la glucosa. Las proteínas andarán en los parámetros de 15 a 45 miligramos por decilitro y también la glucosa entre 45 a 85 miligramos por decilitro. Sin embargo, cuando tenemos una meningitis séptica y la diferencia de la meningitis aséptica, en la meningitis aséptica significa que prácticamente no creció ningún microorganismo en cultivos bacteriológicos. Más adelante se explicará el por qué. Entonces, en la meningitis séptica encontraríamos de 200 a 20.000 hasta 20.000 células, en su mayoría son neutrófilos. Las proteínas se encuentran elevadas, mayores de 100 miligramos, y la glucosa se encuentra menores de 45 miligramos. La mayoría de las causas para la meningitis séptica es por bacteria. Sin embargo, podemos encontrar otros como es tuberculosis y la leptospira, que también son bacterias, hongos, amibas y también algunos abscesos en el cerebro. ¿Por qué es importante mencionar esto?
debemos de saber que normalmente en una infección bacteriana los leucocitos, sobre todo los neutrófilos, son los que más se aumentan, los que más se encuentran, que son los polimorfonucleares. Por ende, también hay una elevada producción de anticuerpos y esto va a provocar elevación en las proteínas por algunas destrucciones de otras células también y se pueden encontrar libremente algunas proteínas. Sin embargo, también la glucosa es un indicativo de que disminuye porque tenemos microorganismos que pueden utilizar la glucosa como fuente de energía, entonces la interiorizan y la pueden utilizar, por eso la glucosa se ve disminuida. Aparte que los leucocitos también tienen que utilizar glucosa para seguir con sus funcionamientos. En la meningitis aséptica, que no encontramos crecimiento bacteriológico en los medios de cultivo, esto es debido a que la mayoría de las causas es por virus. Solamente los virus no los podemos hacer crecer en medios de cultivo, al menos que estemos utilizando cultivos celulares, ahí sí podríamos tener un crecimiento. Sin embargo, por objetivos de esta clase nos referimos más a los cultivos bacteriológicos. Por ende, la glucosa se encuentra normal, ya que los virus no tienen metabolismo, no lo necesitan, entonces se puede encontrar la glucosa normal. Las proteínas se encuentran moderadamente elevadas, de 50 hasta 100 miligramos por decilitro. No es tan elevada la cantidad de células, que puede ir desde 100 hasta 1000. Sin embargo, lo que vamos a encontrar en su mayoría son leucocitos mononucleares. En este caso podríamos estar hablando en su mayoría de linfocitos. Sin embargo, aparte de virus y que pueden estar provocando una meningoencefalitis, podemos encontrar tuberculosis, leptospira, otros hongos, abscesos en el cerebro. Sin embargo, también una de las razones de por qué no se encuentra cultivos positivos es que ya hubo un tratamiento parcial contra una meningitis bacteriana y eso va a provocar que los cultivos bacteriológicos sean negativos. Entonces vamos a iniciar con la primera bacteria a revisar, que es Listeria monocytogenes, una bacteria interesante, pero que aunque no son tan comunes, pues tienen la gravedad de provocar enfermedades agudas y sobre todo en los extremos de la edad y que pueden llegar hasta morir. Entonces, en cuanto a las características que tiene este microorganismo, es un bacilo gram positivo y mencionar que tiene algunas similitudes con Corynebacterium y Streptococcus. No es que sean iguales en morfología. Obviamente Streptococcus tiene forma de cocos, a diferencia de Listeria. Sin embargo, ahorita mencionaremos un poquito acerca de esto. Listeria no son difíciles de aislar en cultivos. Pueden llegar a producir, a crecer en pequeñas colonias con beta hemólisis en agar sangre. Muy parecido a algunas bacterias del Streptococcus del grupo B, que esto lo hace muy similar en cuanto a Streptococcus, la hemólisis que puede provocar. Son catalasa positivos y en cuanto a su tinción, que mencionamos que son gram positivos, sin embargo también llegan a tener alguna conformación entre los bacilos muy similar a Corynebacterium diphtheriae, por ejemplo. Una de las características muy particulares de esta bacteria es la capacidad de seguir reproduciendo, de seguir creciendo, aunque sea de una forma lenta, pero se puede seguir reproduciendo en temperaturas bajas, en frío, aún estando alimentos, sobre todo refrigerados, y se menciona que aún hasta temperaturas bajo 0 grados Celsius puede seguir reproduciéndose y entonces esto puede provocar infecciones, sobre todo por alimentos contaminados. Estas bacterias son móviles en medios semisólidos, pero lo importante es mencionar que se incuban a temperatura por debajo de los 30 grados Celsius. Entonces es muy, muy importante tener en cuenta este aspecto.
Y lo de la temperatura es debido a la acción de las enzimas que tienen de reproducción, sobre todo, por ejemplo, la RN helicasa, que son inducidas, que pueden seguir funcionando a temperaturas bajas. Y sobre todo, pues son en alimentos, que lo mencionaremos en su epidemiología, eh, alimentos que son de comida rápida prácticamente, que son derivados de animales, sobre todo de carne, por ejemplo, de algunos herbívoros, carne de res, carne de puerco, por ejemplo, pollo también puede llegarse a encontrar sobre todo. Entonces, sin embargo, aparte de esto, pues está distribuido ampliamente en la naturaleza, como es en el suelo, en aguas subterráneas, por ejemplo, vegetación también en decadencia y en el tracto gastrointestinal de algunos animales. De ahí que es importante las regulaciones en los alimentos para evitar la contaminación post-pasteurización. Y una de las cosas que tiene Listeria monocytogenes es que puede formar biopelículas o lo que es el biofilm, que esto le va a permitir poder sobrevivir a las temperaturas bajas también y puede seguir reproduciéndose. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener lo que es la infección por Listeria monocytogenes, una imagen que puede explicar por medio de los alimentos, que puede ser desde la leche y carne y hasta el derivado también de los quesos. Este microorganismo llega a entrar en el aparato gastrointestinal, sin embargo, por su movilidad, este puede llegar a migrar hacia otros lados. De hecho, una característica que tiene es que puede llegar a romper la barrera o a traspasar la barrera placentaria y poder llegar a infectar al feto, al bebé que se está formando. Otra de las características, pues lo más importante mencionar, que puede llegar migrar hacia los vasos sanguíneos y también llegar hacia el sistema nervioso central y provocar lo que es la meningitis. Como ya se mencionó, puede llegar a transmitirse hacia los fetos y romper la barrera placentaria, así es que puede provocar la enfermedad al bebé y dentro de la placenta pues puede llegar hasta morir el bebé, entonces es muy importante tener en cuenta este aspecto. No es una enfermedad reportable en México y en Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos se llega a estimar que hay más de 1000 casos al año. Sin embargo, lo que es preocupante es que de esos 1000 casos, 200 casos de muerte cada año por esta infección. Entonces, a pesar de que no es reportable, por ejemplo, en México se encuentra como parte de las normas oficiales mexicanas para hacer análisis microbiológicos a los alimentos. Sin embargo, lo que se ha podido investigar un poco es que no se realizan o no se exigen estos análisis. Así es que es importante que debería de hacerse, sobre todo por la gran cantidad de productos que se llegan a consumir por la comida rápida y que estos son fáciles de adquirir y por el tipo de vida que estamos teniendo, pues este microorganismo fácilmente se puede reproducir a bajas temperaturas. Y como ya se ha mencionado, la mayoría de los casos ocurren en los extremos de vida, que puede ir desde los infantes menores de un mes o hasta adultos mayores de 60 años. En cuanto a su patogénesis, la Listeria monocytogenes es capaz de inducir que le fagociten en una amplia variedad de células, aun aquellas que no se especializan en la fagocitosis. Entonces, tiene mecanismos que puede facilitar este aspecto para poder migrar hacia otros lugares, sobre todo lo que es la meninge. Los enterocitos, por ejemplo, fibroblastos, células dendríticas, hepatocitos, células endoteliales, las células M y obviamente los macrófagos son el tipo de células que Listeria monocytogenes inducirá para su propia fagocitosis. El primer paso es prácticamente la unión a la fibronectina que se encuentra en las superficies de los enterocitos. Después esto ayudará a que se pueda migrar hacia otros lugares
Entonces se le fagocita por medio de algunas proteínas, puede llegar fácilmente a poder trasladarse a través de los filamentos del citoesqueleto. Va a provocar la polimerización de la actina también, y que esto le facilitará llegar a migrar hacia el exterior de las células, obviamente pasar hacia los vasos sanguíneos y poder provocar una bacteremia, y después llegar a lo que es el sistema nervioso central. Aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, de cómo se observa la microscopía electrónica de transmisión y cómo la bacteria, a través de los filamentos de actina, la polimerización que se ha provocado por medio de las proteínas que tienen Listeria monocitógenes, entonces esta puede llegar hacia la periferia prácticamente, algún extremo de la célula, poder llegar a romper, provocar una lisis y poder migrar hacia tejido vecino y llegar hacia los vasos sanguíneos. Las manifestaciones clínicas que tiene esta bacteria es que la listeriosis no presenta alguna manifestación particular, al menos que llegue a diseminarse. En brotes por alimentos a veces produce manifestaciones típicas de una infección gastrointestinal, como es las náuseas, dolor abdominal, diarrea y fiebre. Sin embargo, cuando ya hay diseminación, por ejemplo en adultos, generalmente se oculta y puede llegar a presentar fiebre, malestar general y síntomas constitucionales, es decir, síntomas que tienen que ver con esto de malestar general, sin un foco de infección, y eso lo dificulta para poder diagnosticarla en la parte clínica, y es cuando llega a tener ya los síntomas más graves eh, por la diseminación hacia el sistema nervioso central, y ese pues llegaría a ser su tropismo, sus lugares preferidos, favoritos de esta bacteria, que es el sistema nervioso central, incluyendo lo que es todo el parénquima cerebral, y provocar una encefalitis y el tronco encefálico. Sin embargo, la meningitis no causa clínica en comparación con otras bacterias anteriormente vistas, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, más adelante que revisaremos lo que es la Neisseria meningitidis. Entonces la meningitis por listeria tiene particularmente una alta mortalidad por esta cuestión de no tener clínica, no tener sintomatología, y que llega a provocar ya daños estructurales graves. Entonces su mortalidad puede llegar a ser bastante alta. El diagnóstico en el laboratorio, pues se pueden llegar a hacer cultivos de sangre, de líquido cefalorraquídeo, o de lesiones focales, también hemocultivos, siempre y cuando se encuentre listeria en la sangre. En la meningitis, cuando se haya tomado líquido cefalorraquídeo, se puede hacer una tinción gram directo, y este usualmente es positivo mientras se encuentra listeria, ¿no? Entonces, también se puede hacer la prueba de Camp, que es positiva. La movilidad es positiva, y una de las características que tiene, de las pocas bacterias que pueden llegar a presentar este tipo de pruebas al mismo tiempo, ser positivo para Voges-Proskauer y rojo de metilo. Bueno, aquí tenemos las pruebas de lo que se puede observar en los crecimientos de Listeria monocitógenes. Se observa las pequeñas colonias y la beta hemólisis, la prueba de Camp positiva, catalasa, esculina, la hidrólisis a la esculina, movilidad positivo, y también su crecimiento a altas temperaturas, a altas concentraciones de cloruro de sodio, que esto es característico para esta bacteria. Sin embargo, lo que mencionaremos ahorita es más el efecto que le llaman la movilidad de un paraguas, y es que pudiera asemejarse que Listeria está formando la forma de un paraguas. Entonces esto es algo muy característico de este microorganismo. Bueno, ahora vamos a revisar la infección por Neisseria meningitidis. Obviamente su mismo nombre de la especie menciona qué tipo de enfermedad provoca, lo que es la meningitis. Y en cuanto a sus características generales que tiene esta bacteria, pues es que son diplococos. Normalmente los vamos a encontrar de esta forma,
en diplos, gram negativos, y algo que se menciona es que la forma en cómo están unidos en los diplococos es que forman una habichuela. Una habichuela, para aquellos que no la conocen, pues es la forma, un tipo de frijol. Prácticamente podríamos decir que tienen la forma de frijol. Ahorita lo observaremos en una fotografía. Y este microorganismo también es conocido con el nombre de meningococo, así es que estaremos haciendo la referencia de este nombre para mencionar que estamos hablando de Neisseria meningitidis. Aquí tenemos algunas de las características bacteriológicas y patogénicas de Neisseria, comparándolas con otros microorganismos, otras especies como lo es gonorrea y otras especies de Neisseria. Entonces la meningitis crece en agar sangre, es algo característico. Neisseria gonorrhoeae difícilmente puede crecer en agar sangre. Sin embargo, los dos microorganismos pueden crecer en otros agares que son modificados, por ejemplo el Martin Lewis, el Tiger Martin, que es una característica, es un agares específicos para su crecimiento de este género. A diferencia de gonorrea, meningitidis tiene cápsula en la cual se pueden dividir en diferentes grupos, hasta 12 grupos. Esta cápsula es polisacárida y obviamente le va a dar una característica en su crecimiento. Tienen los pilis de clase 1 y clase 2 que tienen diversidad en su característica antigénica, perdón, lo que va a provocar poder también clasificarlos. Tienen otras proteínas de membrana exterior, como son las proteínas asociadas a la adherencia, que en este caso es de la clase 5, con 4 variedades. Tienen porinas en su superficie, que le va a permitir también poder llegar a introducir algunos nutrientes importantes para Neisseria. Lo que es las proteínas asociadas al bloqueo de los anticuerpos de clase 4. La forma de transmitirse, pues obviamente, a diferencia de gonorrea, que ya lo vimos por contacto sexual, en esta sí es por inhalación de pequeñas gotas que provienen de la parte respiratoria, es decir, por estornudos, tos o hasta las mismas conversaciones. Y esta es una de las características que se le teme a esta bacteria porque sí puede ser transmitible por medio de la inhalación de estas gotas respiratorias. Y lo que va a provocar pues es la meningitis y un shock séptico. Se han definido hasta 13 serogrupos por su especificidad antigénica de su cápsula polisacárida, y entre los más importantes de esas variedades son la A, la B, la C, la W135 y la Y. La transmisión es de persona a persona por las gotas de aerosoles que ya se mencionó del tracto respiratorio, y es una de las cosas que lo hace temidas en todo el mundo, así es que debe de tener su aislamiento a este tipo de personas. Obviamente, por ejemplo, hasta se puede llegar a observar en algunas series en la televisión de medicina. Entonces, normalmente se aísla a este tipo de personas, y de hecho hasta se puede poner en cuarentena todo un lugar donde se cree que hubo contacto con pacientes enfermos por esta bacteria. La incidencia es variada y depende también de la edad, de la localidad geográfica y de los serogrupos que se puedan encontrar. En Estados Unidos se ha llegado a estimar desde 0.5 hasta 1.5 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, hay otros lugares que la incidencia puede subir hasta 25 casos. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica de la mayoría de los pacientes que pueden llegar a tener enfermedad por este microorganismo, que normalmente se encuentra en los primeros meses de edad, sobre todo teniendo en cuenta que este microorganismo en los sistemas de vacunación se incluyen para el meningococo. Así es que, sin embargo, hay algo que ya se ha mencionado en clases anteriores,
pues movimientos que están en contra de las vacunas y que los que tienen hijos y que no creen en esto, pues no los vacunan. Entonces son el tipo de pacientes que son más susceptibles. Sin embargo, también a pesar de esto, pues llegan a tener en los primeros meses, antes de los 6 meses, un poco de anticuerpos que pudieron cruzar la barrera placentaria y que los bebés pudieron llegar a tener un poquito. Sin embargo, estos anticuerpos disminuyen drásticamente, al menos que hayan adquirido anticuerpos por medio de la vacunación. Se menciona que hay algunos brotes elevados en este tipo de edades. Se asume por el tipo algunos autores mencionaban, por ejemplo, estar encerrados, estar bastante tiempo en contacto y con diferentes tipos de personas. Entonces se atribuye, por ejemplo, a estar en lo militar, por ejemplo, en Estados Unidos, que es lo que se ha visualizado, o en poblaciones que están muy encerradas hasta en edad escolar, por ejemplo. En cuanto a su patogénesis, el meningococo es un parásito exclusivo del ser humano. Este no lo vamos a encontrar en otro lugar. Y algo que podemos observar por medio de las proteínas exteriores que se encuentran en la membrana es lo que le va a facilitar una adherencia a las microvellosidades que tienen algunas células epiteliales. Entonces, a través de la cápsula va a facilitar que la fagocitosis por algunas células del sistema inmunológico pues, no sean muertas dentro, y el mismo mecanismo de protección de algunas células epiteliales pues no le puedan hacer algún daño. Entonces estas van a migrar a través de todo el citosol y llegar a migrar hacia lo que es el sistema vascular y poder llegar hacia otros lugares. Bueno, como podemos observar aquí la estructura de Neisseria meningitidis, donde esta bacteria también puede contener cápsula, recordando que la cápsula siempre les va a permitir evadir la respuesta inmunológica, evadir la fagocitosis y sobre todo que al momento de poder invadir la submucosa por medio de la cápsula le permitirá hacer daño en otros lugares hasta poder llegar a infectar lo que es el sistema nervioso central. Recordando un poco que la superficie del meningococo pues tiene algunas proteínas importantes de la membrana exterior, las cuales, por ejemplo, una de ellas permitirá ser reconocida por las proteínas del complemento, de la proteína C3b, que es la que va a ayudar a no ser eliminada por parte del sistema inmunológico. También que en su membrana que estas no contienen lipopolisacáridos, sino que contienen oligosacáridos, que también permitirá poder añadir lo que es el ácido siálico en comparación con otras bacterias del sistema de infecciones del tracto genital que también lo pueden realizar y que esto permitirá poder camuflajearse y no ser reconocidas por las proteínas del complemento. Las manifestaciones clínicas que tiene Neisseria meningitidis es que va a producir lo que es la meningitis purulenta aguda, en el cual se pueden producir lo que son las petequias en la piel diseminadas que se pueden convertir en equimosis o una erupción petequial difusa. Y aquí podemos observar una imagen de cómo se observan esas petequias. Estas manifestaciones cutáneas son signos ya de una diseminación intravascular o la coagulación. Estas manifestaciones cutáneas son signos de que ya se está provocando lo que es la coagulación diseminada intravascular, que es un síndrome, el cual es parte de lo que es el shock también endotóxico, lo que contrae también una bacteremia meningocóxica, es decir, que ya la Neisseria también está en la sangre, por lo cual ayudará a poder producir
las petequias en toda la piel y seguir hasta la meningitis. Y algo característico que podemos mencionar es que no siempre la meningoxemia es una enfermedad fulminante. De hecho, no siempre se va a producir con la meningitis, al menos que se ocasione el síndrome de coagulación intravascular diseminada. Ahí sí puede ser mortal para el paciente, junto con un shock, con una hemorragia bilateral de las glándulas adrenales. Sin embargo, por lo mismo que no siempre es fulminante, en algunos pacientes con algunos síntomas más leves puede producir fiebre, artritis y las lesiones de la piel, la cual con el paso del tiempo y de las semanas esta va a ir disminuyendo. En cuanto al diagnóstico en el laboratorio, pues algo que se debe de realizar en cuanto llegue la muestra, que en este caso puede ser de líquido cefalorraquídeo, pues se tiene que hacer una tinción gram directa para poder observar los diplococos gram negativos. Sin embargo, se debe de realizar también cultivos de líquido cefalorraquídeo en agar sangre, que también puede ser agar chocolate por las especificaciones o características que tiene la Neisseria, aunque también se puede realizar de las lesiones de la piel. Y algo que vamos a encontrar después del crecimiento en agar sangre, se puede hacer la prueba de la oxidasa, la cual saldrá positiva, ya sea por medio de agregarle reactivo directamente al agar chocolate, y que tiene que aparecer una coloración morada oscura, o teniendo los encidiscos que están impregnados del reactivo, y que al momento de cambiar también a un color morado lilita, es indicativo de que es positivo. El tratamiento, pues penicilina sigue siendo la mejor opción, ya que poco se ha reportado en cuanto a la resistencia a este antibiótico, y una de las facilidades que tiene la penicilina es que penetra bien hacia el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, también se puede utilizar lo que es la ceftriaxona y la cefotaxina, que son buenas opciones para la meningitis aguda, y si en dado caso hay hipersensibilidad a lo que son los beta-lactámicos, se puede utilizar la moxifloxacina y el cloranfenicol. Vamos a continuar con otro género que no hemos revisado, que es el Clostridium. En este caso vamos a hacer la revisión de dos especies, que sería Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Las características generales de este género es que son bacterias anaerobias estrictas. Eso es algo muy particular. Son bacterias largas, formadoras de esporas, y por lo mismo pues son bacilos gram positivos. Algo que tiene la característica por la misma producción de las esporas, es que al momento de observarla por medio de una tinción, se puede observar como si fueran una raqueta de tenis, por la formación de las esporas, que es del lado de los extremos o terminal, lo cual va a permitir observar esta característica. Sus esporas son resistentes al calor, a la desecación y a los desinfectantes. Y aquí podemos observar la imagen de cómo se observa la tinción de Clostridium junto con la observación de las esporas. Y esto es lo que podemos observar como si fuera una raqueta de tenis. Médicamente, su importancia es por la producción de las exotoxinas, que de hecho son una de las toxinas más potentes que hay entre las bacterias. Algunas de las especies llegan a producir hemolicinas, que también tienen una acción. Algunas especies llegan a producir hemolicinas que tienen acción también en una amplia variedad de células, y que las pueden llegar a lisar, a provocar la lisis. Y estas dos especies, Clostridium tetani y Clostridium botulinum, además producen también neurotoxinas que pueden tener efectos en sitios remotos de las bacterias, es decir, pueden ellos haber sido ingeridos o pueden estar en alguna infección, por ejemplo, en una piel por una herida, y ellas pueden llegar a producir esta toxina que
puede diseminarse a través de la sangre y llegar a otros lugares y provocar enfermedades, sobre todo neuronales. En cuanto a Clostridium botulinum, la toxina botulínica es de las más potentes en la naturaleza y se ha documentado que la dosis letal es de menos de 1 microgramo en los humanos. Esta toxina es una metaloproteinasa que actúa en las uniones neuromusculares con el efecto inhibitorio en el neurotransmisor acetilcolina. Y esto es una diferencia específica de evitar esta toxina, evita prácticamente que tenga efecto la acetilcolina. En cuanto a la Clostridium tetani, que lo estaremos observando en la segunda columna del lado derecho, cada una de las características o especificaciones que haremos. La toxina que ellos producen se llama tetanospasmina, que es también una metaloproteinasa, y la diferencia que tiene es que el efecto, en comparación con la toxina botulínica, el efecto inhibitorio sería en el neurotransmisor GABA. Y bueno, observando, por ejemplo, aquí esta imagen de cómo se encuentra la parte de la sinapsis y que a través de estas vacuolas es donde se van a liberar de los neurotransmisores, pues, para seguir haciendo los efectos de las funciones neuronales, tanto en el sistema nervioso periférico como el sistema nervioso central. Entonces, podemos observar acá de cómo se hace la liberación del neurotransmisor. Sin embargo, cuando se encuentran las toxinas, estas toxinas impiden que se haga esta liberación. Y la cuestión es que estas toxinas son difíciles de eliminar. De hecho, por temperatura ambiente, que no llegan ni siquiera obviamente a 40 grados centígrados, en algunos lugares si acaso 50 grados, y estas toxinas llegan a poder resistir y son eliminadas siempre y cuando se llegue hasta 100 grados centígrados. Entonces, por eso mismo los hace resistente en la mucosa gastrointestinal o en el estómago, y la temperatura corporal pues no eliminará para nada estas toxinas. Y entonces con el efecto lo que hará es una reacción opuesta a lo que debería de realizar los neurotransmisores. En este caso va a apagar las neuronas, sobre todo las neuronas motoras que ayudan en los movimientos. Entonces va a generar lo que son los espasmos y algunas parálisis. En el caso, por ejemplo, del botulinum, genera la parálisis flácida. Ahorita observaremos alguna imagen. Sin embargo, la toxina del tétano va a provocar contracciones en los músculos, que es una gran diferencia entre estas dos especies. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, en los niños, que los niños pueden tener control sobre sus músculos. Si se sostiene de esta forma a un niño, pues de alguna manera tiene la fuerza, tiene la capacidad de sostenerse de una forma lineal, por así decirlo. Sin embargo, en la infección por Clostridium botulinum y que provoca una parálisis flácida, no tienen la fuerza y prácticamente están colgando, por así decirlo, por ejemplo, los brazos y las piernas. Sin embargo, en el caso de Clostridium tetani, provoca contracciones que obviamente no pueden ser controladas por los pacientes y que son las diferencias que podemos encontrar entre estas dos infecciones. En cuanto a su epidemiología, Clostridium botulinum se encuentra en el suelo, se puede encontrar también en estanques y también en sedimentos de lagos por todo el mundo. Un calentamiento inadecuado, por ejemplo, de alimentos, que sobre todo son enlatados, es una de las fuentes más comunes para este microorganismo.
En cuanto a Clostridium tetani, puede estar en distintos tipos de suelos, sobre todo aquellos donde se añade estiércol, ya que este microorganismo se puede encontrar en la parte gastrointestinal, sobre todo casi ya hacia el recto, intestinos gruesos de los animales. Entonces, obviamente, alimentos que están tratados con estiércol como abono, pues puede estar infectado por este microorganismo. Las esporas son introducidas por heridas contaminadas que han tenido contacto con las partículas de este tipo de suelos u otros objetos extraños, como pueden ser desde maderas hasta fierros, que normalmente cuando una persona llega a tener herida por estos materiales, normalmente se tiene que ir rápido a un centro médico, el más cercano, para poder ser vacunado contra Clostridium tetani. En cuanto a su patogénesis, pues la toxina botulínica produce el bloqueo del neurotransmisor acetilcolina y esto es lo que va a conllevar a una parálisis flácida. En cuanto a Clostridium tetani, un trauma puede proveer las condiciones de crecimiento de las esporas de Clostridium tetani y después que ya pasa a un estado normal, aunque se puede reproducir en su estado vegetativo, cuando ya está el microorganismo, empezará a producir la toxina, la cual va a bloquear la inhibición de la neurotransmisión GABA, que este bloqueo va a dar la inhibición de los reflejos, que es lo que causa los espasmos o las contracciones musculares. El botulismo puede ser por causa de alimentos que se pueden manifestar después de 12 a 36 horas después de la ingesta de la toxina, lo que puede provocar que es náuseas, boca seca y en algunos casos diarrea, como si fuera una infección gastrointestinal. Sin embargo, pues la toxina puede migrar hacia el sistema nervioso y provocar lo ya mencionado. En cuanto a Clostridium tetani, el periodo de incubación es un poco más largo, que puede ir desde 4 días hasta varias semanas. El periodo de incubación, por ejemplo, el periodo de incubación más corto, que puede ser de 4 días, normalmente está asociado con una herida, lo que puede provocar llegar a los nervios motoros craneales y provocar toda la patogenia que ya mencionamos, de bloquear el neurotransmisor GABA y poder provocar una parálisis con muchas contracciones. En cuanto a los signos de Clostridium botulinum, en los nervios craneales se pueden tener lo que es la visión borrosa, una dilatación en las pupilas y posteriormente provoca lo que es el nistagmo. El nistagmo es el movimiento involuntario de los ojos, lo que podemos encontrar en este tipo de pacientes. La parálisis asimétrica en los casos de los músculos oculares, laringios y respiratorios, y se puede extender hacia el tronco y las extremidades. En el caso de cuando ya hay un hallazgo de problemas, sobre todo ya parálisis respiratorios, pues es donde la mortalidad puede aumentar más, sobre todo por una parálisis completa, que puede ir desde el 10 o hasta el 20% de mortalidad. En el caso de Clostridium tetani hay otros músculos afectados que pueden llegar a incluir la respiración y también lo que es tragar los alimentos. Entonces, en los casos extremos hay una contracción masiva en los músculos de la espalda, lo que hace que los pacientes se encuentren arqueados. De hecho, hay varias imágenes donde se pueden observar este tipo de pacientes con la contracción masiva de los músculos en la espalda. En el diagnóstico de laboratorio, en el caso del botulismo, se puede determinar la toxina en sangre por medio de algunos análisis espectrofotométricos y también se puede encontrar en contenido intestinal o en los alimentos por inmunoensayo o también por amplificación de ácidos nucleicos del mismo microorganismo. No es común, pero este se puede llegar a aislar en medios de cultivo específicos, ya que requiere las condiciones anaeróbicas. Sin embargo,
pues lo más utilizado para el diagnóstico es tanto la clínica como la determinación de la toxina en sangre por inmunoensayos. En cuestión del tétano, el diagnóstico se realiza más que nada por la clínica, ya que no existe ninguna prueba de laboratorio. Se han intentado realizar algunas identificaciones de la toxina del tétano, sin embargo, no han sido aprobadas por la FDA, por ejemplo, en Estados Unidos, y que mucho de lo que en México utilizamos, pues es producido de manera, o en otros países. El tratamiento, en el caso del botulismo, se da más un tratamiento de soporte, sobre todo, por ejemplo, una ventilación mecánica para la respiración, y se llega a dar administración de largas dosis de la antitoxina, que esta es producida en los caballos, que es de buen uso para neutralizar la toxina libre. Sin embargo, en el caso del tétano se utilizan largas dosis de una inmunoglobulina antitetánica que han sido inmunizados algunas personas y que pueden llegar a donar lo que es el suero y poder aislar lo que es la inmunoglobulina antitetánica. Los tratamientos de soporte son tratar de mantener un ambiente tranquilo y oscuro. Se da la fármacos que puedan sedar al paciente y la provisión de una vía aérea adecuada. Y por último, vamos a revisar el género de Bacillus anthracis. No es un microorganismo común, sobre todo en países como acá en América, sobre todo en México, pues difícilmente vamos a encontrar este microorganismo, pero es importante mencionarlo, así es que vamos a hacer su revisión. Y en cuanto a sus características generales, el género Bacillus incluye muchas especies aeróbicas o facultativas que pueden formar esporas y que son bacilos gram positivos. Sin embargo, con excepción de una especie que es Bacillus anthracis, las demás son saprófitas y de baja virulencia. Sin embargo, esta bacteria, Bacillus anthracis, es la causa de la enfermedad llamada anthrax zoonótica, que es una enfermedad de animales que ocasionalmente puede llegar a ocasionar o infectar en los humanos. También esta enfermedad es conocida como el carbunco, que de hecho fue una de las aportes que hizo, uno de los descubrimientos que hizo el científico Robert Koch, que de hecho tiene sus postulados, de acuerdo a sus investigaciones con el carbunco en algunos ratones. Esta bacteria tiende a formar cadenas largas de bacilos y en cultivos son no móviles y no hemolíticos en agar sangre. Sin embargo, algo que se puede llegar a observar es que las colonias se caracterizan por una superficie rugosa e irregular con múltiples extensiones rizadas, lo cual va a asemejarse como si fuera una cabeza de medusa. Y podemos observar aquí en esta imagen las colonias que está formando, que son irregulares, rugosas, y en los bordes se puede ver esas proyecciones, lo que da el asemejarse a una medusa. Bacillus anthracis tiene un polipéptido en la cápsula de un solo tipo de antigénico, es decir, no hay variedades, sino solo uno, que tiene la propiedad antifagocítica. Siempre que estamos hablando de esto de cápsula, lo hemos repetido, que es una propiedad antifagocítica que le va a poder permitir evadir el sistema inmunológico y provocar la enfermedad. Sin embargo, estas también producen una potente exotoxina que consiste en dos enzimas, una llamada factor edema, que lo vamos a mencionar como EF en siglas en inglés, y lo que es el factor letal. Sin embargo, también están unidos a una proteína de unión receptor llamada antígeno protector y podemos observar más o menos cómo es este tipo de la función de las dos enzimas, las dos toxinas y la proteína de antígeno protector, lo cual esta va a permitir poder llegar hacia la superficie de algunas células hospederas,
lo que va a permitir formar un complejo y poder entrar hacia la célula en su interior. Y una vez que estén en el citosol, se va prácticamente una vez que esté en el citosol, por las múltiples toxinas, la acción es expresar lo que es la adenilato ciclasa, y que va a proveer una inactivación en muchas otras proteínas, y lo que le va a permitir dañar a la célula y provocar la enfermedad. El anthrax es una enfermedad prácticamente de herbívoros, es decir, de animales. Sin embargo, como ya se mencionó, los humanos la llegan a adquirir por contacto con estos animales o sus productos a través de la piel, pero también puede ser por ingesta o por inhalación de las esporas. Sin embargo, cuando nosotros hemos escuchado lo que es el anthrax, casi siempre ha estado vinculado a ser un arma biológica o lo que es el terrorismo, ya que ésta se puede llegar a esparcir por medio de aerosoles. Entonces antes se pensaba, de hecho se decía mucho en Estados Unidos, que por medio de cartas podían contener las toxinas o la bacteria de Bacillus anthracis. Sin embargo, sí se ha comprobado que puede provocar, por ejemplo, una neumonía por anthrax, y las cuales pueden llegar a migrar hasta el sistema nervioso central. En cuanto a la patogénesis, cuando las esporas llegan al tejido humano, estas llegan a germinar y se multiplican en estado vegetativo, y las propiedades antifagocíticas que tienen por medio de la cápsula le van a ayudar a sobrevivir, permitiendo tener la producción de la exotoxina. En el caso del anthrax cutáneo, empieza de 2 a 5 días después de la incubación, y algo característico y que es un problema realmente porque empieza de esta forma, que se llega a confundir como si fuera una picadura de algún animal. Sin embargo, por medio de la lesión que va teniendo Bacillus anthracis por la acción de la toxina, esta va a ir provocando como si fuera una necrosis, va a ir matando a las células vecinas e ir creciendo, y lo cual puede llegar a provocar las siguientes manifestaciones clínicas, que es llegar hasta el sistema nervioso central, y también lo que es el anthrax pulmonar, que en este caso empieza con un síndrome de 1 a 5 días después de su inhalación, empezando con malestar general, fiebre leve y tos no productiva, lo que va a provocar una dificultad respiratoria progresiva y la cianosis. Y en cuanto a ese diagnóstico en el laboratorio, bueno, pues estas se llegan a realizar cultivos, ya sea por las lesiones de piel, también puede ser por esputo, por sangre o por el líquido cefalorraquídeo si es que ya migró al sistema nervioso central. La tinción se realiza directo también para observar los bacilos gram positivos. Sin embargo, mucho de ello es prácticamente por la clínica. Y en cuanto a su tratamiento, esta bacteria es susceptible a la penicilina, doxiciclina y a la ciprofloxacina. Sin embargo, también se llega a dar como una quimioprofilaxis por aquellos familiares o personas relacionadas con el paciente, para evitar que lleguen a tener las manifestaciones clínicas de esta infección. Y bueno, con esto hemos terminado esta clase de infecciones bacterianas en el sistema nervioso central. Así es que pues dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima clase.